En febrero de 2016, una joven de 25 años salió de su casa en Puebla. Unos minutos después, su madre recibió una llamada aterradora. La chica le decía que se había subido a un taxi, pero el taxista se miraba raro, estaba dando vueltas y no le hacía caso a las indicaciones que ella le daba. La madre no sabía que esa sería la última vez que escucharía a la joven y que ese sería el inicio de uno de los casos que más ha impactado a todo México. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Samay Márquez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Samay Alejandra Márquez Salgado nació el 14 de diciembre de 1990 en el estado mexicano de Puebla, siendo la segunda hija de una mujer llamada Norma Alejandra Salgado Campuzano. Desde muy pequeña se mostró independiente y decidida, y decidió salir a estudiar de su pueblo natal a la capital. Específicamente se inscribió en la carrera de psicología en la universidad. Aún así mantuvo en todo momento una relación estrecha con su madre, a quien le confiaba casi todo. Con el correr del tiempo, su hermana menor también siguió sus pasos, y juntas se instalaron en una zona residencial de la ciudad. A Samay la describían como sociable, carismática y profundamente protectora. Debido a estas características, se preparó para convertirse en maestra. Además de eso, también se sabe que amaba a los animales, ya que tenía 2 perros que consideraba parte de su vida. Además de eso, con el paso del tiempo consiguió un empleo estable como administrativa docente en una institución educativa privada. En resumen, podemos decir que Samay tenía una vida activa, organizada y con muchos sueños por delante. Otra cosa que le apasionaba mucho era el fisicoculturismo, y el ejercicio para ella comenzó a convertirse no solo en una actividad, sino en un estilo de vida. Pasaba muchas horas en el gimnasio, y fue en ese ambiente que conoció al hombre que cambiaría su destino. Su nombre era Rafael Portillo Abundis, propietario del establecimiento, que se sabe estaba abierto desde el año 2011. Para cuando Samay y él se conocieron, Rafael tenía 31 años, y además de ocuparse de su local, se desempeñaba como instructor, DJ en fiestas y también supuestamente como abogado en criminalística. En redes sociales promocionaba constantemente su gimnasio y su transformación física. Decía abiertamente que consumía anabólicos y cultivaba una imagen de fisicoculturista exitoso. Sus personas conocidas lo describen como una persona alegre, fiestera y sociable, pero también como alguien dedicado 100% a sus negocios. Pero había algo más. Para el momento en el que Rafael y Samay se conocieron, él estaba casado y tenía una hija pequeña. Además también una hermana llamada Claudia Portillo Abundis, que más adelante tendría un papel clave en toda esta historia. Así las cosas, con el día a día en el gimnasio fue surgiendo un vínculo cada vez más estrecho entre Samay y Rafael, y el punto de inflexión llegó más o menos entre finales de 2014 y comienzos de 2015, cuando comenzaron una relación a escondidas. Mientras tanto aparentaban ser solo compañeros de entrenamiento, y de vez en cuando se tomaban alguna que otra fotografía y posaban mostrando sus músculos. Todo esto, ellos pensaban que nadie los iba a descubrir, hasta que en algún punto la esposa de Rafael, quien visitaba regularmente el gimnasio, comenzó a sospechar. De cualquier manera, las cosas siguieron su curso habitual, y para diciembre Samay volvió a la casa de su familia para celebrar su cumpleaños número 25, y también las fiestas decembrinas. Todo sin sospechar que luego de ese viaje se acercaba un antes y un después en su vida. Unas pocas semanas después, ya en enero de 2026, la joven descubrió que estaba embarazada. Según comentaron, la felicidad que tuvo fue inmediata. Al embarazo se sumó un revés inesperado. En esa misma época perdió su empleo, justo cuando más estabilidad necesitaba. Y por si fuera poco, se determinó que su embarazo era de alto riesgo, por lo cual ella iba a requerir cuidados estrictos y controles médicos constantes. No obstante, fiel a su carácter fuerte y decidido, se mantuvo firme, asumiendo el proceso con absoluta determinación y madurez. Después de todo, sabía que estaba pasando por un momento trascendental,
Además de eso, también contaba con el apoyo incondicional de la familia, quienes recibieron la noticia con una emoción intensa. Teniendo claro todo este contexto, podemos ir hasta el 17 de febrero de 2016. Era un día miércoles, y alrededor del mediodía Samay habló con su madre. Le dijo que tenía que hacer algunos mandados. A su hermana le dio una explicación más detallada. Le comentó que iría a una avenida principal de la ciudad a recoger un dinero. Sea como sea, ese día la joven salió de su casa, y entre la 1:25 y las 2 de la tarde, Norma recibió un mensaje de su hija. Pero esta vez no se trataba de un asunto de rutina. Samay le decía que había tomado un taxi y que el conductor la estaba molestando, que estaba siendo grosero y que estaba dando vueltas sin un rumbo muy fijo en la zona. Alarmada, la mujer le pidió que se bajara y que comenzara a correr. Pero después de este mensaje, la madre ya no volvió a tener comunicación con ella. Comenzó a llamarla para ver cómo estaba y el teléfono sonaba apagado. Samay tenía la costumbre de compartir su ubicación en tiempo real con su familia como medida de seguridad, en una forma de tranquilidad. Pero ese día la ubicación dejó de actualizarse. Todo esto, sumado a los estrictos cuidados que requería su estado, indicaban que algo grave le podía haber ocurrido. Con el paso de las horas y no teniendo noticias de ella, todo comenzó a sentirse como una amenaza y la angustia se transformó en pánico. Samay no contestaba y era muy extraño. Además de eso, su familia no creía que ella pudiese haberse ido por cuenta propia, ya que no era una actitud normal. Pero no fue hasta el día siguiente, jueves 18 de febrero, que la joven mujer fue reportada como desaparecida. En paralelo, sus seres queridos iniciaron distintas búsquedas que incluyeron recorridos por distintos puntos de la ciudad, carteles, publicaciones en redes sociales y llamados a medios de comunicación. Pronto, más de 500 personas se movilizaron para encontrarla, y la búsqueda también llegó a distintos canales de televisión, que compartieron en sus pantallas sus datos, pidiendo el apoyo de la ciudadanía para localizarla. Paralelo a esto, las autoridades comenzaron a indagar en el mundo de Samay y en su vida privada. Así descubrieron la relación que tenía con Rafael, e incluso supieron que esa tarde él había sido la persona que le había pedido que fuera a recoger el dinero. Además de eso, como podemos intuir, Rafael era el padre del niño que la joven estaba esperando, y según algunos comentarios de amigos de la chica, entre la pareja existían tensiones por el embarazo. Evidentemente Rafael no se quería separar de su esposa ni dejar a su familia. Sin embargo, cuando fue declarado a citar, el hombre negó cualquier implicación en los hechos. Él contó que aquel miércoles había sido su cumpleaños y había estado ocupado celebrando durante todo el día. Dijo que su celebración se había extendido hasta la medianoche. Después de eso, comentó que había ido a casa de su hermana donde continuó festejando. En principio, aquella podía ser una coartada bastante sólida, pero dejaba una ventana de tiempo un tanto inexplicable. Realmente Rafael no supo decir qué había hecho durante toda la tarde, justo cuando Samay había dejado de contestar mensajes y llamadas. Incluso los policías comenzaron a plantearse otras interrogantes, como quién o quiénes habían estado celebrando con él. Esto era una forma de poder constatar si en realidad él había estado todo el día en su casa como había dicho. Lo siguiente que hicieron las autoridades fue hablar con la hermana de Rafael, con Claudia. Ella sin dudarlo respaldó la versión del hombre. Al ser consultada sobre si conocía o había tenido contacto con Samay, negó todo. Entretanto, la búsqueda de la joven continuaba sin pausa, pero no había avances. Su embarazo de riesgo era para muchos la preocupación más urgente que había en ese momento, y los familiares estaban presionando a las autoridades para que pusieran muchos más elementos en la investigación. Lamentablemente, el sábado 20 de febrero, 3 días después de la última vez que se vio a Samay, un hecho sacudió a Puebla. Se localizó el cuerpo sin vida de una mujer en un terreno baldío ubicado al sur de la ciudad, en una zona semirural. Tras el arribo de las autoridades y el levantamiento del cuerpo, los peritos confirmaron que presentaba múltiples golpes. Ya desde un inicio se pensó que era Samay por las características físicas y la vestimenta. Y aunque en una rueda de prensa se indicó que debían esperar a la confirmación oficial, ya todos temían que el desenlace de la joven había sido el peor. Fueron unas horas después de levantar el cuerpo que los tatuajes terminaron de confirmar que en efecto el cuerpo era de Samay. Y de esta manera comenzaron todos los análisis forenses respectivos. En ese sentido, al margen de los golpes que presentaba en el rostro,
Se pudo concluir que ella había perdido la vida por una herida por arma de fuego. El rigor mortis indicó que llevaba aproximadamente 40 horas fallecida, por lo que se estimó que le habían quitado la vida entre la noche del 17 y la mañana del 18 de febrero. Es decir, que todo esto sugería que había estado retenida contra su voluntad unas horas antes de que le quitaran la vida. Según las autoridades, además, ellos pensaban que el cuerpo había sido abandonado en ese lugar la madrugada del sábado. Todos estos detalles reforzaron muchas líneas de investigación, y la policía centró su foco en Rafael. Sin embargo, también surgió otra sospechosa, la esposa del hombre. Los amigos de Samay mencionaron que la joven había sido amenazada en varias ocasiones por la mujer, y algunos medios de comunicación hicieron eco en la información, lo que pareció darle un giro imprevisto al caso. Entretanto, la fiscalía realizó un anuncio muy importante. Se señaló de manera oficial a Rafael como presunto responsable del crimen. Según detallaron las autoridades, como nosotros ya sabemos, el hombre estaba casado y mantenía una relación extramatrimonial con la joven. Pensaban que el embarazo de Samay había sido la razón por la cual él había decidido quitarle la vida. Y es que mientras la investigación avanzaba, la coartada de Rafael se fue cayendo. Lo primero que se vio fue el análisis de su celular, el cual reveló conversaciones que comprometían su versión de los hechos. Sí se descubrió que él había organizado una celebración de cumpleaños, y sí publicó varias fotos en sus redes sociales, además de invitar a distintos conocidos. Pero fue la esposa del hombre quien dio un punto clave a las autoridades. Rafael había salido entre la medianoche y las 3 de la madrugada del momento del festejo, una ventana de tiempo que resultaría clave para la investigación. Apenas unas horas después de que se hiciera pública esta información, el hombre quedó detenido, pero continuó defendiendo su inocencia. Al final fue presentado ante un juez por el delito de falsedad de declaraciones, mientras la fiscalía seguía reuniendo elementos para imputarle un feminicidio. La hermana de este hombre, Claudia, corrió la misma suerte, pues de acuerdo con la fiscalía no solo había mentido sobre el paradero de su hermano el día de los hechos, sino que también había mentido con respecto a Samay, a quien se supo había contactado por teléfono. Recordemos que Claudia había dicho que ella nunca había tenido contacto con la joven. Mientras todo esto sucedía, el cuerpo de Samay fue entregado a sus familiares, y 2 días después fue despedida por sus seres queridos. Más de 500 personas acudieron a despedirla, y los familiares dieron varias declaraciones a los medios donde pedían justicia y la pena máxima para Rafael. Fue en ese momento también que la madre de Samay dijo a los medios que ella sí sabía de la relación que tenía su hija con este hombre, pero que nunca la había conocido en persona. Estos comentarios levantaron muchas críticas, ya que varias personas comentaban que Rafael estaba casado y que Samay no tenía que haber mantenido una relación con él, y mucho menos tratar de llevar a término un embarazo. Pero en distintas redes sociales las autoridades pidieron que no se estuviera revictimizando a Samay, sino que se buscara simplemente tener justicia para ella y su familia. Otros amigos cercanos también hablaron de la relación que tenía Samay con Rafael, diciendo que ella sí que había presentado a este hombre a sus amigos más queridos. Además de eso, también dijeron que cuando él supo del embarazo de Samay, reaccionó de buena manera, prometiendo hacerse cargo, pero no había tardado mucho en cambiar de opinión, e incluso unos días antes le había pedido a Samay que interrumpiera el embarazo, pero ella por su parte decidió continuar con la gestación y enfrentar todo como si fuera una madre soltera. Al final de cuentas, con todo el peso de la evidencia, lo que se estaba hablando en las redes y también lo que se hablaba en los noticieros, Rafael terminó quebrándose y confesó. Dijo que días antes del crimen, Samay le exigió que reconociera públicamente tanto su relación como su embarazo, y que quería que él se lo dijera a su esposa. Comentó que esa presión la había enloquecido y comenzó a amenazarla. Incluso le llegó a pedir ayuda a un amigo apodado Leo. Según su declaración, este amigo le pidió 20,000 pesos y le comentó que él podía quitarle el problema de encima. Rafael, no obstante, sostuvo ante las autoridades que él solo quería que le dieran un susto a Samay. Fuese como fuese, el plan consistió en engañar a la chica para que recogiera este supuesto dinero. Después de eso, tomó el taxi, que también era cómplice, y fue entregada a este chico llamado Leo, que tenía 19 años. Y a un joven de 17 que era cuñado de él. Rafael afirmó que después de quitarle la vida a Samay le entregaron sus llaves como prueba. El celular se lo habían quedado ellos.
Además de eso, también dijo que le habían pedido 5,000 pesos adicionales porque les había costado un poco más de lo que ellos pensaban quitarle la vida a Samay. Con todo esto, las autoridades comenzaron a buscar la pista del tal Leo y su cuñado. Y el padre de Rafael salió en su defensa, alegando que la confesión había sido obtenida bajo presión. En consecuencia, solicitó protección de la justicia federal, bajo el argumento que a Rafael lo mantenían incomunicado y que había sido víctima de violencia de parte de la fiscalía. Pero esto no resultó para nada cierto y fue el mismo Rafael quien desmintió a su padre, y la justicia determinó que la confesión se había obtenido en términos legales. A la par, las autoridades seguían buscando a Leo y a su cuñado, y realizaron varios allanamientos en apartamentos cercanos a la vivienda de Samay, presuntamente vinculados con los hechos. Sin embargo, fue en vano. Por otra parte, cabe aclarar que en ese escenario, el papel del taxista mencionado por Samay en el último mensaje a su madre seguía siendo una incógnita. No se sabía quién era, cuánto le habían pagado ni cómo había hecho para recoger a la joven. En lo sucesivo se dieron distintas versiones sobre una posible declaración suya ante las autoridades, aunque oficialmente nunca se confirmó nada. Si bien había todavía muchas preguntas en el aire, el caso parecía encaminarse hacia una resolución, cuando Rafael fue finalmente vinculado a proceso por el delito de feminicidio en calidad de autor intelectual. Aún así, debieron transcurrir varios meses para que enfrentara a la justicia. No fue sino hasta 2017 que Rafael Portillo Abundis fue declarado culpable y condenado a 40 años de prisión y el pago de una reparación a la familia de Samay. Por su parte, su hermana, Claudia Portillo Abundis, recibió una pena menor. Durante los meses y los años siguientes, la defensa de Rafael interpuso recursos y distintos amparos, pero la sentencia fue confirmada en instancias superiores. Aún así, una cosa era cierta. Mientras los presuntos autores materiales permanecían libres, muchas preguntas seguían sin respuesta, y la justicia no se sentía completa. No fue sino hasta principios de mayo de 2021 cuando el último capítulo del caso comenzó a cerrarse. Todo ocurrió en una ciudad fronteriza del norte de México, cuando detuvieron a un sujeto llamado Jesús. Ellos presumían que este era uno de los autores materiales del asesinato de Samay. Posteriormente, Jesús fue trasladado a Puebla e ingresado en un centro de reinserción social, donde quedó a disposición del juez. Este chico llamado Jesús era en realidad Leo, la persona que Rafael había comentado en su declaración. También se supo que el cuñado de este, quien era la persona que le había ayudado a quitarle la vida a Samay, fue detenido tiempo después. Pero si bien se realizaron estas dos capturas, hasta el día que estamos realizando la investigación para este video, finales de febrero de 2026, todavía no se ha avanzado en el proceso. No hay muchos datos sobre quiénes son estas dos personas, ni cómo se va a continuar con su juicio y qué investigaciones tiene la fiscalía. Lo que sí se sabe es que al final hay dos personas que ya fueron sentenciadas por haberle quitado la vida a Samay. Realmente no existe bien una línea de tiempo de lo que sucedió. Se cree que luego de que Samay fuera entregada a estas personas, ellos le quitaron la vida y mantuvieron el cuerpo hasta que lo fueron a tirar. Le avisaron a Rafael que todo había sucedido y fue en esa ventana de tiempo cuando él salió de la fiesta de cumpleaños que tenía, y además de eso le estuvo informando a su hermana de la situación en todo momento. Sea como sea, Samay era una joven de 25 años con planes y sueños y un hijo en camino, que fue silenciada para siempre. El caso de Samay no fue una excepción. Fue un crimen más donde las mujeres son eliminadas por sus parejas o por hombres que no quieren asumir la paternidad. Si bien existen muchas historias distintas, podemos ver un mismo patrón. Mujeres que deciden continuar con sus embarazos y terminan pagando con su vida. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso terrible, muy impactante, muy triste. Se perdió la vida de una joven y también de un bebé que, bueno, ella tenía pocos meses de embarazo, pero era un embarazo que al final deseaba, quería llevar a término y al final pues quería criar a su hijo. Rafael no quería hacerse cargo, evidentemente, él ya tenía una familia. Solo veía a Samay seguramente como una distracción o como una persona más y pues no quería tener, vamos a decirlo así, problemas con su esposa, aunque la mujer, como ya podemos ver, también estaba al tanto de la relación extramatrimonial. Una situación completamente engorrosa, horrible, como le quitaron la vida a esta joven por solamente 20,000 pesos mexicanos.
Realmente también es impactante saber cuál es el precio de la vida de una persona. Rafael está en la cárcel, su hermana obtuvo una condena menor y ya veremos si con el paso del tiempo los dos autores materiales de los hechos también pueden pasar el resto de su vida en la cárcel. Tenemos que entender que estas son personas que son capaces de matar por una cantidad mínima de dinero y que son un peligro para la sociedad. Ya no estamos hablando del caso, de lo que sucedió, de por qué la mataron. Simple y sencillamente estamos hablando de que estas dos personas que acaban de ser detenidas, fueron detenidas hace unos años, pueden ser capaces de hacer cualquier cosa por una mínima cantidad de dinero y al final son un peligro para todos. Por eso esperamos que pasen el resto de sus días en la cárcel. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.